En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es arteriopatía obstructiva de miembros inferiores. Se trata de una patología crónica, progresiva, que afecta a las arterias de los miembros inferiores y va generando obstrucción progresivamente, por lo general a consecuencia de la formación de placas de colesterol, placas ateroscleróticas. Es una patología con alta prevalencia en la edad adulta y en la medida que van pasando los años la incidencia va en aumento. Al mismo tiempo tenemos que decir que es una patología altamente incapacitante en el caso de no ser diagnosticada ni ser tratada. Con respecto a los factores de riesgo que conocemos que ayudan a la producción de esta patología, los podemos dividir en dos grupos fundamentalmente. Factores de riesgo modificables, que son aquellos en los cuales podemos intervenir para mejorar el pronóstico, y los no modificables, que son aquellos en los cuales no podemos optar por ninguna intervención. Dentro de los modificables encontramos diferentes patologías como son la hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso. En estos podemos actuar eficazmente para reducir la incidencia de la enfermedad. En cambio, con los factores de riesgo no modificables no podemos intervenir, y dentro de este grupo vamos a encontrar la edad, el sexo del paciente y la carga genética familiar que traiga el paciente. Con respecto a la manifestación clínica de la patología, tiene signos y síntomas muy característicos. El síntoma principal es el dolor en los miembros inferiores, en las piernas, en diferentes niveles o alturas, dependiendo del sitio fundamental donde se encuentra la obstrucción. Junto con el dolor, el paciente presenta los miembros con frialdad, con cambios tróficos en la piel, alteración en las características de las uñas, lo cual va empeorando con el paso del tiempo y si el cuadro no es tratado. Vamos a encontrar también algo muy característico, que es la disminución o abolición de los pulsos en los miembros inferiores, y en los casos más avanzados vamos a encontrar ya lesiones, úlceras, infecciones, las cuales son de muy difícil manejo y de muy difícil tratamiento. Pasando a lo que sería el proceso diagnóstico de esta patología, hay que tener bien claro que es una patología de fácil diagnóstico en el consultorio, ¿sí? Ya con solo hecho de hablar con el paciente e interiorizarnos en los síntomas que viene trayendo, es un cuadro clínico muy característico de la enfermedad. El dolor es muy característico, por lo general es un dolor asociado a la actividad. El paciente lo refiere al caminar, al subir cuestas, al subir escaleras, y característicamente cede en forma rápida cuando el paciente se detiene. A esto le tenemos que asociar en el consultorio un examen físico vascular. Básicamente lo que vamos a hacer es ir a buscar los pulsos en los miembros inferiores para ver y constatar que estén presentes, y realizamos una prueba habitualmente muy sencilla, que es lo que denominamos índice tobillo-brazo. No es ni más ni menos que tomar la presión arterial a nivel del tobillo, tomar la presión arterial a nivel del brazo, como se hace habitualmente, y se elabora un índice entre ambas mediciones, y la alteración de este índice tiene una altísima correlación con la presencia o ausencia de esta patología. En una segunda etapa, luego de haber culminado con lo que acabo de comentar, entramos en lo que es la solicitud de estudios de imágenes. El ecodoppler arterial es una herramienta fundamental de fácil acceso con la que contamos hoy en día y con la cual se complementa el diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes. Yendo un poquito más en profundidad, y no en todos los pacientes, sino en los que tienen indicación, podemos contar también hoy en día con lo que es la angiotomografía computada y la arteriografía de las arterias de miembros inferiores. Con esta batería de estudios, más lo previamente redactado, uno arriba al 100% de los diagnósticos en todos los pacientes. Con respecto a lo que sería el tratamiento, una vez que uno tiene el diagnóstico ya confirmado, podemos decir que tenemos medidas
que son generales para todos los pacientes y medidas específicas para determinado tipo de pacientes. Dentro de las medidas generales que hay que aplicar en todos los pacientes, lo fundamental es la corrección de los factores de riesgo que lo han llevado a tener esta patología. Si uno no logra corregir y controlar esos factores de riesgo, al menos los modificables, el tratamiento es muy engorroso. A este control de los factores de riesgo hay que aplicar un cambio en el estilo de vida del paciente. El paciente tiene que acostumbrarse a cambiar hábitos que ha tenido durante años, ¿sí? Los cuales los tiene que ir haciendo progresivamente, y ello consiste en abandonar el sedentarismo, por ejemplo, y cambiarlo por actividad física regular y programada. El hábito tabáquico debe cesar porque es un factor de riesgo altamente nocivo en esta patología. Debe adquirir hábitos saludables de alimentación, empezar a cambiar algunas cuestiones en su dieta para ayudar a tratar la patología. Esto se complementa al mismo tiempo con determinadas medidas terapéuticas. Hoy en día tenemos una disponibilidad de fármacos que ayudan a controlar la sintomatología de esta patología y a cambiar el pronóstico. Y en aquellos pacientes en los que uno aplica todas estas medidas, pero que por el estado de avance de la patología o por la gravedad que tiene persisten con síntomas, ya entramos en el terreno de lo que es el tratamiento invasivo. Hoy en día contamos con dos técnicas fundamentalmente para la resolución de esta patología, que es la revascularización por vía percutánea a través de catéteres, para que uno lo entienda, por medio de la cual podemos hacer angioplastías de las arterias de miembros inferiores, para lo cual hoy en día contamos con mucha tecnología nueva que nos facilita mucho el trabajo, logrando que los pacientes puedan mejorar su pronóstico. Y por otro lado tenemos el tratamiento clásico, quizás que todo el mundo conoce, que es la cirugía de bypass para mejorar el estado del miembro afectado en este caso. Con respecto a lo que es el pronóstico de esta patología, hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando uno logra hacer un diagnóstico precoz y instrumentar medidas de prevención y medidas terapéuticas en forma rápida y sostenidas en el tiempo, el pronóstico de esta patología es muy favorable, es muy llevadero, el paciente puede hacer una vida absolutamente normal. Como decía anteriormente, en aquel paciente que no se llega al diagnóstico en forma precoz o no se adoptan estas medidas, es una patología altamente incapacitante y hay que tener algo muy importante en cuenta. La enfermedad vascular obstructiva de miembros inferiores, si bien afecta los miembros inferiores, valga la redundancia, esto se trata de una enfermedad generalizada, así como pueden estar las arterias de sus piernas, pueden estar sus arterias coronarias en la misma situación, su circulación cerebrovascular en la misma condición. Siempre debemos tener en cuenta, sobre todo los profesionales, ante un paciente con arteriopatía de miembros inferiores, es un paciente que va a estar en riesgo de sufrir un infarto o un ACV. Ahí radica fundamentalmente también la importancia de tomar medidas de prevención y terapéutica precoz. Bueno, espero con este mini resumen haber aclarado algunas dudas. El mensaje que se deben llevar simplemente es a aquellos pacientes con dolor en las piernas al hacer actividad, al caminar, al subir escaleras, o que vean que tienen los factores de riesgo que acabamos de nombrar, no estaría de más que hagan una consulta con su médico de cabecera y que sean derivados para hacer un examen vascular sencillo en el consultorio de rutina. Bueno, muchas gracias. Ante cualquier duda, aquí estaremos para evacuarlas.